Bueno, estamos en los estudios de Barricada TV, en esta producción conjunta con Negras y Blancas. El placer, el honor de poder tener a Liliana Herrero para esta charla y este compartir. Y la primera pregunta, tomando como referencia a Liliana, que sos una voz central de la música argentina, preguntarte un poco cómo vos construís esa voz para decir lo que decís, para cantar como cantás. ¿Cómo construyo mi vida o la música? La música y la voz. La voz. Vos sabés que yo pienso que la voz piensa, ¿no? La voz piensa un territorio. Las voces pertenecen a un lugar. Ese lugar es un lugar cuando uno dice territorio, no lo digo en el sentido de la política, digamos, vamos al territorio. Es una expresión que a mí no me gusta. Yo intento pensar el territorio como no solo geográficamente, sino culturalmente, digamos, con las tensiones que implica la vida cultural de los pueblos, digamos, ¿no? La vida cultural de los pueblos, su vida política también, su historia. Bueno, entonces ahí estás cantando y estás pensando qué es esto que llamamos patria, digamos, ¿no? Esa es una pregunta que a mí me gusta sostener. ¿No? Eso no quiere decir que yo tenga una respuesta, pero me gusta sostener. Entonces la voz piensa un territorio, combates dormidos de una cultura, celebraciones, fiestas, dolores, literatura, música, en fin. Todo eso significa, porque la cultura es la estructura secreta de un territorio, digamos, ¿no? O dicho como hubiera dicho Horacio González, él decía, la cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso la economía, incluso la economía. Siempre me gustó esa idea de Horacio, ¿no? Para distinguirlo del arte también, ¿no? Una cosa es la cultura que involucra todo un pueblo, su vestimenta, su comida, su habla. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, esa voz que piensa se tiene que ver o tiene que tratar con la música de este país. Pero yo no soy una compositora, yo soy un intérprete. Al ser un intérprete yo me tengo que meter con temas que ya están hechos. Entonces, más bien, ahora pondría otra pregunta más. No solo qué hago con el territorio y con ese legado que tienen todos los pueblos, sino qué hago yo con lo que ya está hecho. Esa sería mi obsesión, digamos, de tantos años, ¿no? Haciendo discos y cantando, y qué sé yo. ¿Qué hago yo con lo que ya está hecho, no? No me gustan los covers, no me gustan las repeticiones. Me parece que el autor que hizo, o la autora que hizo tal canción está fenómeno y tiene que seguir siendo así. Pero yo no quiero copiar eso. Al contrario, la canción me estimula de tal modo, tanto en su diseño melódico y musical como en su poesía, de tal modo que me estimula, me incentiva a dialogar y a conversar con eso que ya está hecho, ¿no? Entonces aparece otra idea, pero porque la canción es poderosa, no porque lo que yo haga sea mejor que el original, ¿no? Y Liliana, ese modo de pensar y de opinar sobre una obra para llevarla a tu propio territorio, ¿es algo que fuiste aprendiendo con el tiempo o que estaba en tu motivación inicial a la hora de decir quiero cantar? Muchas veces lo he pensado, Sergio, y no lo sé. Y no lo sé, a mí me parece que es una idea que fui amasando a lo largo de muchos años, Yo he tenido admiraciones profundas y sigo teniendo por cantoras maravillosas como Mercedes, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno,
tal vez durante muchos años yo la imité. Y muchas, y en general las cantantes, las cantoras imitan a aquellos a quienes admiran, ¿no? Bueno, también me gustaba Tina Turner, pero yo no tengo las piernas de Tina Turner, ni iba a bailar como Tina Turner, para decir, o Janis Joplin, qué sé yo, tantas cantoras, tantas compositoras maravillosas. Pero en este territorio, en este país, Mercedes fue sin duda una figura señera para mí, ¿no? Y yo fui amasando, fui percibiendo en realidad que debía abandonar esa imitación para ir construyendo lentamente algo que fuese, que yo por lo menos me creyese que fuese propio, digamos, ¿no? Y creo que fue un largo proceso, y angustiante también, pero celebratorio también, ¿no? Y entonces uno va ahí haciendo lo que puede. Ahora no estoy sin muchas ideas en este momento, pero no en relación al canto, sino sobre qué concepto voy a trabajar. Pero eso es otro tema. Este tema de cantar y apropiarme de eso ya hecho, es una apropiación filosófica, no solo musical, es incluso política, te diría, porque permite, digamos, superponer lenguajes, un lenguaje, otro lenguaje. La cultura también es eso, es una superposición y un armado y choques de lenguajes que que tienen la aspiración al menos de producir alguna novedad, ¿no? Eso es lo que... Yo creo que hay novedades en la cultura de los pueblos, en la historia de los pueblos. Hay novedades. Pero más bien siempre le correspondieron a los compositores y a las compositoras. Entonces, a mí me gusta trasladar esa idea de la novedad también a los intérpretes, digamos, ¿no? Aparte, digamos, releer sobre lo hecho es una manera también de actualizarlo y de inventar otro posible, ¿no? Sí, es exactamente eso que vos decís, esas dos palabras. Algunas personas muchas veces me han dicho, no sé si vos también, no me acuerdo, que este modo de tratar la figura del intérprete es un modo de la composición. Posiblemente lo sea, no es el modo académico de la composición, porque el que compone tiene que agarrar un papel pentagramado, tiene que escribir y tiene que armar. Con un texto de ese compositor o de esa compositora o con el texto de otra persona, digamos, ¿cierto? Entonces, para mí es una fiesta que existan, porque así yo puedo agarrarme de eso, ¿no? Y eso me parece siempre interesante. Muchas veces he tomado temas de muchos autores del folclore, pero también el último disco, por ejemplo, Canción sobre Canción, son 10 temas que hizo Fito. Y yo, justamente, el procedimiento es ese, es canción sobre canción, es una superposición, ¿no? Y ese tema, eso que es un tema de Fito, Canción sobre Canción, no está en el disco. No está en el disco, porque es el procedimiento el que me interesaba a mí. Justo él tenía un tema que se llama Canción sobre Canción. Tal vez el procedimiento mío sea ese, ¿no? Que responde a esa pregunta, ¿qué hago yo con lo que ya está hecho? Bueno, una canción sobre una canción. Así como vos tomaste a Mercedes Sosa como escuela, sí. Si sentís que hay cantantes que toman a Liliana Herrero como escuela expresiva, eso por un lado. Posiblemente sí. Posiblemente sí.
muchas lo escriben en las redes, muchas lo dicen, muchos también, pero yo he puesto a la invención, ¿viste? Entonces me parece que nadie debe copiar un mecanismo, que hay que meterse en recovecos tales, en grietas tales bueno, son precipicios. Son precipicios, está en la cornisa, pero bueno, no hay que temerle a eso, digamos. Sé que ya habrá alguien que tal vez me copie a mí el procedimiento, pero estoy dispuesto a hacer otra cosa. A mí me parece eso, porque si no me incomoda un poco esa situación. Yo charlé con Mercedes sobre esto. Ella cada tanto nos invitaba con muchísimos meses de anticipación. Hablaba en febrero para ir a tomar el té en abril, por ejemplo, ¿no? Entonces te llamaba y te decía, va a tomar el té con las chicas. Las chicas eran Teresa, Parodi, bueno, un montón. Carmen Guzmán, bueno, y tomábamos el té, y entonces, pero muchas veces conversamos solas, hemos escuchado discos solas. No tantas, porque yo tampoco es que iba mucho a la casa de Mercedes, pero siempre que nos encontrábamos era muy grato, muy grato. Y entonces ella no creía que yo le copiara. Yo le dije, yo le copio, Mercedes, yo le trataba de usted. Me dijo, no, yo no creo eso. Yo creo que vos te inventaste algo. Eso me decía ella, ¿no? Así que a mí me alegraba que ella tuviera esa idea. Sin embargo, yo sentía el peso de ella, que es un peso estético, cultural, musical, político, poético, extraordinario, extraordinario en Argentina. Como lo es Violeta para los chilenos, ¿no? Para pensar en otra mujer, para mí fundamental de Latinoamérica, ¿no? Para mí fundamental. Violeta es fundamental y es muy difícil. Muy difícil. Lo que ella hace con el 4 y con la mano derecha, rítmicamente es absolutamente difícil. Yo no sé si los argentinos la hemos entendido lo suficiente a Violeta, ¿no? Hablando de mujeres que, bueno, en este caso Violeta era además compositora, ¿no? Una gran compositora. Está muy bien. Y en relación al procedimiento que vos tenés con las canciones, ¿sí has charlado o charlás con colegas sobre, bueno, a mí me gusta ir por acá, busquemos a ver qué encontramos, o es algo que vos tenés en tu espíritu, en tu naturaleza y que, bueno, cada quien lo puede leer o no? No. El procedimiento, yo tengo la idea previa, digamos, de algunas cosas, o sospecho algunas cosas que se pueden hacer, pero después yo pienso la música como una comunidad. La música es una comunidad, es una construcción de una comunidad, y esa comunidad es libre y emancipada. Podemos hacer lo que querramos, no hay límites a eso. Podés ponerle tal instrumento, tal otro, o todos esos instrumentos juntos. No, cuando yo he tenido, por eso para mí los instrumentistas que tocan conmigo no son acompañantes míos. Yo no tengo esa idea de que son acompañantes o que la cantante es acompañada. No, yo no tengo esa idea, nunca tuve esa idea. Eso sí, eso me viene de mis años mozos, de mi infancia, donde la discusión era cultural, era política, los años de la universidad en Rosario. La idea de comunidad es una idea muy fuerte en mí. Y lo es no solo en el ámbito de la música, lo es en el ámbito de la política también, y lo es en el ámbito del arte y lo es en el ámbito de la cultura, digamos. Eso, a mí me parece que ahí se produce un diálogo, por eso tiene que ser libre y emancipada, ¿no? Se produce un diálogo muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante.
Porque justamente es un diálogo y no una imposición, ¿no? Es un diálogo, no es una imposición. No, no. Peleo sí por las cosas que me gustan más. Si hay una idea, si hay otra, bueno, yo también disputo mi idea, digamos, como los otros o las otras disputan la suya, digamos. Pero ahí se arma algo, aparece algo. Y eso es lo más interesante. Nadie pretende que esa comunidad sea homogénea. Nadie pretende eso, no lo es en ningún caso, ni en la historia de los pueblos es homogénea, pero eso precisamente es lo que hay que impulsar, el debate, la discusión, el oído, cómo suena, esto era mejor. Muchas veces yo escucho discos viejos míos y digo, lo hubiera hecho de otra manera. Por eso yo repito, yo he grabado temas en un disco muy antiguo y lo he vuelto a grabar en otro, porque he encontrado otra cosa. El Canto al Río Uruguay, por ejemplo, de Ramón Ayala, gran compositor argentino de los años 60, fundamental, 60, 70, fundamental. Ese aparato compositivo y poético de Ramón, para mí es importantísimo para el litoral. Y le aportó mucho al litoral, ¿no? Bueno, yo canté el primer disco, año 87, y lo hicimos de un modo muy extraño y hermoso, hermoso. Ahí estaba la producción también Fito, ¿no? Año 87, el primer disco. Y mucho tiempo después, no me acuerdo en cuál disco, creo que el Litoral, que era un disco doble, lo volvimos a hacer de otro modo. Cantó el Negro Rada, ya fue otra cosa, Pero eso es extraordinario, que un tema de un autor o que un bagaje musical como el que tenía Ramón, en este caso, se puede interrogar una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es fantástico. Eso debería pasar con la política. Y también sentir, a partir de lo que vos trabajás en la música, pero también en la política, que nunca hay una idea definitiva, ¿no? Que eso se sigue abriendo. No debe haber. Si hay, detenemos las cosas. Si la hay, la detenemos y la convertimos en una reliquia, en algo fijo e inamovible. No. La vida es otra cosa, la vida es movimiento, desesperación, búsqueda, innovación. Eso es la vida de los pueblos y de uno. Cuando lo dejamos fijo, lo transformamos en especie de máxima del cual solo deviene obediencia de vida. Y yo no puedo pensar así, no pude nunca pensar así. Está muy bien. ¿Y si pensás para quién cantás? ¿Tenés un imaginario? Hay públicos que me gustan más que otros, pero no es que pienso previamente para quién canto. No sé si alguna vez he tenido ese pensamiento, digamos, ¿no? Pero sí tengo ideas sobre los públicos. Por ejemplo, en el caso mío, como veníamos hablando, siendo un intérprete, yo no sé quién es el compositor ahí. Porque si yo hago los ejes de mi carreta de Yupanqui, si intervengo ese tema, si lo hago estallar de algún modo y lo transformo en otra cosa, pero queda siempre un halo. El legado no se abandona, sino más. Hay que dejar una señal en el camino, digamos, ¿no? Es un tema muy conocido. Entonces, por un público más o menos de mi edad o más joven o de tu edad,
tal vez no por un público muy joven, digamos, pero no importa, nosotros tenemos que mostrarlo igual. Es un gran tema, Chopin, que es un gran autor, y listo, punto. Eso hay que defenderlo. Ahora, cuando yo le voy sustrayendo palabras a las frases de Yupanqui, ¿qué hace el público? ¿Cuál es la actividad del público? La de evocar el original, si lo conoce. Y eso es más fuerte que el aplauso, mucho más fuerte. Es una máxima actividad, evocar el original y percibir en esa evocación lo que se ha transformado. Eso me parece... Espera que me ahogué. Eso es algo que he descubierto hace poco. Que el público que a mí me gustaría sería ese que puede evocar aquel tema en su versión original, que lo conoce, y entonces compone, porque al evocar se compone. Percibís la presencia, ese lazo, digamos, que te une con el pasado, y al mismo tiempo la novedad instalada sobre él, si es que la hay, si es que la hay. Claro. Yo siempre pretendo que la haya, pero no siempre me sale, no siempre me sale. Yo he cometido errores extraordinarios, ¿no? Hay cosas que no me han gustado, que he hecho que no me han gustado nada. Ojalá se hubieran tornado esos errores necesarios, porque Gandini... El maestro Gerardo Gandini tenía esa frase hermosa, ¿no? Que es interesante que el error se convierta en algo necesario. Ahí estamos salvados. ¿Y te ha pasado que se te enoje algún compositor por esta relectura tuya, por alguna relectura tuya? ¿Cómo, querido? ¿Si ha pasado que algún compositor o compositora se haya enojado por alguna relectura tuya? Sí, una vez. No voy a decir nombres. Una sola vez. Después, por suerte, siempre digo lo mismo, no tengo 400.000 compositores y compositoras que me estén corriendo por la 9 de julio. No ha pasado nunca, no ha pasado nunca. Sí me gusta conversar con los autores que yo, contemporáneos y vivos, con los que yo he hecho cosas de ellos, ¿no? Y se han cometido errores extraordinarios. Por no oír una palabra y entonces decirle de otra manera, pero y ha quedado esa versión. Algunas cosas muy graciosas, muy graciosas. Por ejemplo, en el caso de Oración del Remanso, de Jorge van der Molle, él dice, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. Y yo el es no lo escuché. Entonces mi versión quedó, no pienses que nos perdiste, no pienses, sería lo omitido, que la pobreza nos pone tristes. Me acuerdo que vivía Horacio, le dije, me equivoqué, y me dijo, pero es muy bueno. Entonces me quedé con la opinión de González. Ahora que estuve con Jorge en Resistencia, hablamos largo sobre esto, ¿no? Y contame un poco la experiencia, esa charla, si querés algo de eso, y cómo fue la experiencia de Madre Canción, ese espacio generado por Coqui Ortiz ahí en Resistencia. Y para mí fue una maravilla, porque estos son tiempos peligrosos y son tiempos oscuros. Culturalmente, artísticamente son oscuros y políticamente también lo son, y peligrosos. Entonces que un músico y un compositor como Coqui Ortiz organice dentro de la Bienal de Escultores que se hace históricamente en Resistencia, en un predio enorme, precioso, que organice una carpa
pequeña para la música, para dialogar con la gente, con los músicos. Y fueron 3 días de belleza, de conversaciones, de intercambiar músicas, de conocer músicos. Había unos músicos paraguayos extraordinarios, había gente de Entre Ríos, había gente de Corrientes, había gente del Chaco, bueno, de muchos lugares. Estaba el Negrito Aguirre de Paraná, gran músico, gran compositor, estaba Fan del Mole de Rosario, en fin. Bueno, yo que me invitó, y fue muy linda se produjo una comunidad. Ahí yo cuando percibo que se produce eso, que ni siquiera tenés que cantar un tema entero, sino cantar, por ejemplo, Oración del Remanso y contar este error, a mí me encanta y la gente se reía, entonces otro contaba otro error. Eso es un diálogo muy fructífero, muy. Te venís con el sonido, en este caso del litoral, en tu corazón, ¿no? Es una cosa, digo, me sorprendió que se pudiese organizar en estos tiempos tan oscuros y donde estamos tan solos y retirados de tantos lugares, una carpa para 300, 400 personas y pudiéramos conversar con el público que estaba ahí, que no era músico y con el que era músico. Eso fue hermoso, la verdad, hermoso. Eso lo organizó Coqui. Pero Coqui siempre está pensando cómo organizar esos encuentros, siempre. Y eso es un valor enorme para mí en las personas, ¿viste? Y estos tiempos oscuros de los que hablas y que vivimos y que padecemos tan concretamente, ¿hacen que sea más difícil en este caso, o en tu caso, pensar un repertorio, pensar un nuevo disco? Mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es muy compleja la época. Es muy compleja. Y yo necesito primero un concepto, ¿sabes? Necesito una idea de qué quiero decir, o qué me inspira esto a mí. Y a mí esta época me está inspirando solo desazón, angustia, como siento que hay mucha gente que está así. Que era lógico que iba a pasar. Si vos tenés miles y millones de despedidos en todo el país y no te alcanza la guita ni para comer, o pagar las tarifas o comes, si cierran las universidades, como la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, si atentan contra la vida de una persona, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, y la justicia actúa tardíamente y equivocadamente e injustamente, bueno, si Milagro Salas sigue detenida y nadie se ocupa de eso, si tenemos un panorama asentado en la individualidad y no en lo colectivo ni en la construcción de nada, bueno, es una época oscura para mí y peligrosa. Y no solo la veo en la Argentina, lo veo en Latinoamérica y en el mundo. Eso me preocupa. Entonces, me está costando encontrar, porque, por ejemplo, en el disco Litoral, pongamos un disco cualquiera, pongamos Litoral, que es un disco doble. Un disco Río-Paraná, un disco Río-Uruguay. Ok. Pero yo ¿de dónde me agarré de eso? De las viejas conversaciones que había en mi casa, en mi pueblo chico, en Villaguay, con mi padre y sus amigos literatos y demás, y Mastronardi, y me acordé de Mastronardi, que era un poeta importantísimo entrerriano de los años 40, que tiene un poema hermoso, se llama Luz de Provincia, y que empieza diciendo: un largo
abrazo de agua la nombra para siempre. ¿A quién? A esta tierra, Entre Ríos, ¿no? Sí, efectivamente, toda la Mesopotamia argentina está abrazada por dos grandes ríos. Bueno, ahí tenía servido. Ahí me di cuenta que debía hacer un disco llamado Litoral, que es una palabra preciosa, pero que tenía que ser doble. La idea del abrazo me inspiró. Acá no me inspira, no hay abrazo. Se terminó el abrazo. Y eso angustia mucho, ¿no? Angustia mucho, entonces muchas veces la angustia obtura, cierra ciertas posibilidades de pensar. Lo cual no quiere decir que no esté buscando. No quiere decir eso, porque si en ese caso me habrán derrotado. No quiere decir eso. Estoy buscando, tal vez, con mucha mayor dificultad que para otros discos. Eso es todo. Ahora que hablas de tus discos, pienso que en otro tiempo político, aparentemente, y no aparentemente, también distinto en un montón de aspectos, vos hiciste un disco como Maldigo, que no sé si en este caso funcionaba como una alerta, una advertencia, fue premonitorio. Si fuera entendido como maldecir, sí, pero no era ligado a maldecir, sino que estaba ligado al hecho de que es posible maldecir, es posible cantar equivocadamente, es posible buscar y transformar algo ya hecho equivocadamente. Es decir, que yo me atrevía a eso. No estaba maldiciendo la época. No, claro. Pero estabas tal vez advirtiendo sobre alguna cosa mal Pero hecha. estaba advirtiendo, sí. Tal vez percibí algunas cosas que no me gustaron. No me acuerdo ni de qué año es ese. Bueno, ya buscará alguien, vaya exactamente el año. A internet, ahora que todo se resuelve por internet. Pero después también hay otra cosa que impidió la capacidad que uno tiene de pensar rápidamente algo y un día te levantás y se te ocurrió y empezás a caminar. No sin dificultades, pero empezás a caminar. La pandemia. La pandemia fue un año escandalosamente feo para los pueblos, para la gente, ¿no? Nos encerramos y tuvimos una doble captura, creo yo. Una cosa era el virus, había que encerrarse en la casa, vacunarse y quedarse dentro de la casa, y fuimos cautivos de la tecnología. Entonces hubo una doble captura. Los famosos Zoom, los famosos lo que sea. Entonces, bueno, yo no creo que la tecnología sea ingenua, nunca pensé eso. La tecnología no puede explicarse exclusivamente por la utilidad. No creo eso para nada. Al contrario, es un recorte del mundo. Es una interpretación, una comprensión del mundo. Que si yo la explico solo porque me facilita las cosas, no. La verdad que es de una ingenuidad escandalosa, ¿no? Bueno, ahí hubo un problema. Había un problema serio, eso trajo aparejado una pérdida profunda para mí, profunda, la más profunda que he tenido, que fue la muerte de Horacio González, mi compañero de 40 y pico de años, y después empezar lentamente a hacer otra cosa. Hicimos una obra, aún viviendo Horacio, antes de que se contagiara de COVID, ahí hicimos una obra para mí muy interesante, se llamó Mojones, Signos y Memorias de la Patria, ¿no? Lo hicimos con Horacio, con Juan Falú, con Teresa Parodi y yo. A mí se me ocurrió
la verdad, que podíamos hacer. Mojones es una palabra muy del interior, pero son esas especies pequeñas pirámides que hay en las rutas, entonces te dice kilómetro tanto. Eso es un mojón, un mojón. Kilómetro 11, el chamamé famoso se hizo porque se hizo en el kilómetro 11. Bueno, son signos y memorias de la patria. Ese fue un subtítulo que encontró María Pía López y que fue muy hermoso. Yo le pregunté, le sugirió inmediatamente eso y todos estuvimos de acuerdo. Entonces todos los prólogos de esos temas que armaron Juan y Teresa, que eran los compositores del grupo, los escribió Horacio. Y los leemos en los conciertos, los leemos y después hacemos el tema. Y después tuvimos que decidir nosotros, bueno, ¿cuáles son los mojones? Pensamos en muchos. Pensamos en el 17 de octubre, pensamos en las Madres de Plaza de Mayo, pensamos en Malvinas, pero bueno, en fin, ahí están los mojones, no me acuerdo cuántos son. Ese fue un disco que para mí fue interesante, se grabó en vivo en el CCK y después lo mezclamos y lo masterizamos, lo mezclamos, masterizamos y ahí está y lo vamos a tocar, creo que en agosto en Café Berlín. En el Berlín, sí. Ese fue un disco que hice. Después otro encuentro que me pareció interesante a mí, que hice, fue encontrarme con dos mujeres no argentinas, en este caso fue María Gadú, de Río de Brasil, y Silvia Pérez Cruz de España, más Pedro Rossi en la guitarra y yo, y armamos un espectáculo que tuvimos muchas dudas sobre el nombre, y bueno, al fin yo propuse Territorios en plural, porque hay fronteras, que las fronteras dialoguen entre sí, sí, pero hay fronteras. Entonces armamos Territorios y lo hicimos acá en Argentina, lo hicimos en Uruguay, lo hicimos en España, en varias ciudades. Y el 9 de agosto lo haremos, no sé cuándo sale esto, lo haremos en Río de Janeiro, que es el único país que nos quedaba, digamos, a la que pertenecemos las tres. Más Pedro Rossi, ¿no? En la guitarra. María también toca la guitarra, María Gadú, y Silvia en algunos temas toca también. La única instrumentista ahí soy no instrumentista soy yo. Sí. ¿Y cómo vivís ese compartir con dos cantantes distintas a vos, pero también parecidas? Y a mí me parece que se produce ese diálogo, precisamente que también que hablábamos antes, que se produce cuando estás construyendo algo, digamos, ¿no? Eso fue muy interesante, muy interesante. Sigue siéndolo para mí. Primero porque se creó una amistad, pero esa amistad se creó por la comunidad de estar juntas durante 3, 4 días y armar un repertorio. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a cantar? A mí me encanta Milton. Milton Nascimento me parece uno de los grandes cantores de Latinoamérica. Es un grande Milton. Y yo, bueno, había temas de Milton hasta que propusimos cantar uno que ya no recuerdo cómo se llama, pero bueno. Y cuando yo quería cantar el estribillo, la parte B, vamos a decir más técnicamente, el estribillo, que es más popular, de la canción, en castellano no sonaba. ¿Mira? No sonaba, perdía todo el swing. Y entonces lo canta María en portugués, ¿no? Y eso
adquiere bueno, esas cositas fuimos descubriendo de a poco, pero eso de sentarse y trabajar y divertirte y bueno, y esas cosas. Aparecen así las cosas. Está muy bien. Bueno, te agradezco mucho por este rato. Yo te agradezco mucho a vos que me has escuchado esto miles de veces y has escrito cosas preciosas sobre mí y siempre estaré agradecido y además, más allá de que lo hayas escrito o no, sos mi amigo.